Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesús tuvo una razón muy poderosa para decirles, para ordenarles, para mandarles a sus discípulos que se amaran unos a otros. No solo era para reflejar que Dios es amor. Todos nosotros como discípulos de Cristo, como seguidores del Señor, como aquellos que hemos experimentado el amor de Dios, tenemos que reflejar el amor de Dios, tenemos que representar el amor de Dios, tenemos que actuar el amor de Dios, tenemos que vivir el amor de Dios, tenemos que compartir el amor de Dios. Diga a la persona que está a su lado: te amo con el amor de Dios. Todos los discípulos debemos amarnos unos a otros, no solamente para decir que Dios es amor, sino Jesús dijo esto y enseñó esto para que el amor fuera, escuchen bien, este es el contexto de este pasaje, muy importante, hermanos, que cuando estudiemos la palabra de Dios la interpretemos de acuerdo a lo que Jesús está diciendo, no sacar del contexto. Porque es muy fácil aplicar un versículo a una necesidad que nosotros tenemos y después frustrarnos porque esa necesidad no fue cubierta. Y a veces le echamos la culpa a Dios. No lo señalamos con el dedo directamente, pero en nuestro interior lo pensamos y decimos: pero Señor, yo usé tu palabra, usé ese versículo. Pero Dios está diciendo: yo no te di ese versículo para eso, tú quisiste usarlo para eso. Entonces hay una decepción espiritual que no es otorgada por Dios, sino que la conseguimos nosotros mismos por no estudiar o interpretar correctamente la palabra del Señor. Aquí el punto principal del contexto de este capítulo, Juan capítulo 15, son los tiempos que vendrán para los discípulos cuando ellos vayan en el nombre del Señor Jesús, extendiendo, llevando el reino de los cielos a aquellos que no le conocen. E iban a haber dificultades, iban a haber como consecuencia de eso tiempos difíciles, igual como fueron para el Señor Jesús. Les está diciendo que en esos tiempos difíciles, cuando ellos vayan llevando el mensaje de la cruz, cuando vayan llevando el reino de Dios a otros corazones, a otros discípulos, que tienen que hacer, que ese amor tenía que ser el que los ayudara en esos tiempos difíciles. Que ese amor fuera lo más importante para ellos, más importante que aún que lo que podrían sufrir por causa del nombre del Señor Jesús. ¿Para cuántos de ustedes el amor de Dios es más importante que las circunstancias, que los problemas y las cosas que nos pasan aquí? Amén. Mire, si eso no es más importante, entonces, ¿qué podría ser más importante? ¿Qué podría ser más importante en este mundo que el amor de Dios? Normalmente la gente en tiempos difíciles no se ama, ¿se han dado cuenta? En tiempos difíciles la gente no se ama. De hecho, en los tiempos difíciles es cuando uno sabe quiénes lo aman de verdad. Oremos. Señor y Padre, gracias por esta palabra que ha traído Jesús a nuestras vidas y que hoy vamos a meditar en ella, que vamos a reflexionar
y con tu ayuda, Señor, vamos a aplicar en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que seas tú en cada uno de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de esa unción que has puesto en cada creyente, en cada hijo tuyo que has salvado y has sellado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Padre, nos ponemos en tus manos. Pedimos que esa mano tuya, poderosa, esa mano de sabiduría sea guiándonos, Señor, por el camino de verdad en la verdad. Oramos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. En este pasaje vemos a Jesús preparando a sus discípulos para los tiempos difíciles, como dijimos hace un momento. Ser un discípulo de Jesús no solo sería algo admirado, sino algo odiado. ¿Cuántos saben eso? Si usted va a ser un discípulo de Jesús, tendrá gente que lo amará y tendrá gente que lo aborrecerá. Solamente por curiosidad intelectual y espiritual. ¿Cuántos de ustedes son amados por ser discípulos, por ser seguidores de Cristo? Interesante. Bueno, vamos a ir al otro lado, pues vamos a ver si pasa algo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están siendo aborrecidos, odiados, rechazados, perseguidos porque están siguiendo a Cristo? ¿Está bien? Muy interesante. Hoy la mayoría de los cristianos busca el lado seguro de su relación con Dios. Busca una relación con Dios en la que no se meta en problemas con la gente. Ahorita yo me acabo de meter en problemas. No estoy diciendo que siempre usted se va a meter en problemas por ser cristiano. Lo que quiero decir es que la mayoría está a un lado cómodo, un cristianismo que los llene a ellos, que alguien les haga el trabajo, que los satisfaga a ellos, que del templo los haga salir contentos, que del templo los haga salir llenos de paz y con una conciencia tranquila de haber, entre comillas, cumplido con Dios. E irse a la casita y tener un domingo tranquilo y familiar. Jesús y la Biblia nunca enseñan que la adoración es algo que se recibe. Usted no viene a adorar a Dios para recibir algo. ¿Recuerdan el versículo con que iniciamos? ¿Qué pide Jehová Dios de ti? O sea, eso es adoración, venir a darle. La adoración es algo que se recibe. La adoración es algo, no es algo que se recibe. La adoración es algo que se da a Dios. La adoración a Dios no es algo que se recibe. Diga a la persona que está a su lado. Dígase así medio enojado. La adoración no es algo que se recibe. Así como una explicación, como un maestro, ¿no? Dígaselo con autoridad. La adoración no es algo que se recibe. Es algo que se da. ¿Ok? El otro aspecto es que usted no viene al templo o se reúne con la iglesia que se reúne en el templo. Recuerden, no es lo mismo. Para observar el programa, para observar el show religioso. Usted no viene, ¿verdad?, al templo para reunirse con la iglesia, para murmurar, chismear acerca de su hermano, el pastor, el sermón o la clase, la ropa de la gente, las visitas o quien sea, y mucho menos para tomar
ventaja o hacer negocios o autopromocionarse. Usted viene para amar y servir a estas personas que se llaman iglesia, que vienen al templo, que es el edificio, y apoyarlas en su vida. Apoyarlas. Usted no sabe por lo que ellos están pasando. Por eso, Jesús dijo primero a sus discípulos en Juan capítulo 13, verso 35. Búsquenlo por favor. Juan capítulo 13. No se pierdan del libro de Juan. Seguimos ahí. Vamos a estar todo el tiempo en el libro de Juan. El Evangelio según San Juan. Juan capítulo 13, verso 35. Dice: en esto conocerán todos, cristianos y no cristianos, que sois mis discípulos, judíos y griegos y romanos, todos. Que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Otra vez, el contexto: cuando ellos necesiten ser apoyados, cuando estén en aflicción, cuando estén en dolor, cuando estén siendo perseguidos por causa del Evangelio o por alguna necesidad personal. Normalmente el versículo se lo usa para necesidades personales. Pero la necesidad personal es una parte. La otra parte es cuando el discípulo la está pasando mal, estuvo predicando el Evangelio. Realmente ese es el punto. Y luego dice en Juan capítulo 15, no se vayan de Juan, capítulo 15, versos 12 al 13. Se parece. Este es mi mandamiento. Otra vez Jesús, en el mismo contexto y preparando el ambiente, el Señor Jesús, porque Él iba a morir en la cruz del Calvario y los iba a dejar solos. Él no iba a estar con ellos. Estaba preparándoles para que cuando viniera el Espíritu Santo se apoyaran en Él y también en el amor de Dios los unos con los otros. Juan capítulo 15, verso 2 al 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y si alguien de sus discípulos tenía alguna idea, o no tenía alguna idea, o debía tener una idea correcta de lo que era, cómo el Señor Jesús los iba a amar o los estaba amando, les dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus discípulos. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús luego. Fíjense bien que Jesús no dijo si tuviéramos interés los unos por los otros. No dijo eso. Tampoco dijo que tuviéramos un buen saludo los unos con los otros. Hay que hacerlo. No dijo eso. Tampoco el Señor Jesús dijo que nos tuviéramos cariño. Que no está malo que nos tengamos cariño, pero no dijo eso. Mire, todo eso está bien, pero eso no se llama amor, del cual el Señor Jesús estaba hablando. ¿Sabe cómo se llama eso? Buena educación. Y para eso, entonces, mejor ir a un club social. Usted va a encontrar exactamente eso. Pero en la iglesia usted tiene que encontrar algo más. Tiene que encontrar el verdadero amor de Dios en acción, especialmente cuando los discípulos no la están pasando bien por causa del Evangelio, por causa del nombre del Señor Jesús, por causa de extender el reino de los cielos. Aclaremos, para que tengamos una idea correcta de lo que el Señor Jesús estaba hablando y de lo que realmente Él quiere decirnos. Cuando Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, Jesús dijo a sus discípulos, lo dijo
justo antes y sabiendo que Pedro lo iba a negar. ¡Wow! ¿No les dice eso algo? ¿No les suena como que Jesús estaba preparando el terreno para algo? Mire, qué coincidencia, ¿no? Que dice eso justo un tiempito antes de que Pedro va a negar al Señor Jesús. En otras palabras, lo que está diciendo, para lo que lo está preparando el Señor Jesús es, vamos a poner así como en blanco y negro la película. ¡Hey! Miren, la verdad, Pedro me va a negar. Y Pedro, ¿verdad que ustedes lo aman tanto y que los empuja para todas las cosas y siempre está detrás de ustedes? ¿Ah? Con su personalidad tan exuberante, atractiva e impulsiva, etcétera, etcétera. Mire, este compadre va a estar amarrado por el diablo, me va a negar la fe, va a negar todo lo que ha aprendido en estos 3 años y les va a dar mal ejemplo. Pero cuando eso pase, por favor, no se olviden de eso. Así es como tenemos que interpretar la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que pasar en la iglesia. No cuando un hermano está mal, está caído, está apartado del Señor, ¿verdad? Hacer el opuesto de esto. Como dicen, hacer leña del árbol caído. ¿Cómo supo lo que yo iba a decir? Ya su memoria. Cuidado, que está adivinando. No, obvio. Pero a Pedro le dijo, como para que estuviera bien preparado para responder él también correctamente a los demás discípulos, en vez de ser rechazado. En Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Necesito que encuentren este versículo, muy importante. Lucas capítulo 22, versos 31 al 32. Dijo también el Señor, después que le dice que se amen a los discípulos, le dice a Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. ¿Le suena familiar eso? ¿Se parece a quién, ah? En el Antiguo Testamento. ¿A quién? Ajá, ya. Os ha pedido para zarandearos. ¿Sabe lo que significa zarandear? Con Z, ¿verdad? Sí, sí. Sacudirlo. Sacudirlo, bien sacudido. ¿No? Yo prefiero que me sacuda Dios, pero no el diablo. Yo prefiero que me sacuda Dios y no ningún hombre. Pero aquí es el diablo, dice. Dice que lo ha pedido, le ha hecho una petición. ¿No? Parece que tuvo que clamar, tuvo que orar el diablo, aunque no le gusta orarle a Dios. Tuvo que humillarse y doblar la rodilla. Dice, para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, esta es la parte que me importa, ¿eh? Más me importa. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Confirma qué, pues? ¿Que el diablo lo atacó? No. Es un asunto de fe. Que aunque el diablo, Pedro, te haya atacado, yo he orado por tu fe y tú sigues siendo fiel a pesar de haber sido infiel. Ok, como consecuencia, ¿qué tú tienes que hacer? Esperar que los hermanos, los otros discípulos te amen. Sí, puedes esperar eso, pero Jesús lo puso adelante. Le dijo, ¿sabes qué? Tú confírmalos a ellos, tú anímalos a ellos, tú bendícelos a ellos, aunque me hayas fallado. ¡Wow! ¿Qué tipo de Cristo tenemos, hermano? A mí me parece maravilloso. Es que aunque te levanta de verdad,
y no te saca nada en cara que le haya sido infiel. No estoy diciendo que está bien ser infiel, ¿ah? No me malentiendan. Pero miren hasta dónde llega el amor, la paciencia, la misericordia, el carácter de Cristo. Levantarte aun cuando tú hayas sido infiel. ¿Sabes? Él espera que tú hagas lo mismo con tu discípulo. Que hagas lo mismo con tu discípulo, con tus discípulos. Aquellos que el Señor nos ha mandado a discipular, a levantarlos, a confirmarlos en la fe, a amarlos, a sostenerlos. ¿Quién es tu primer discípulo? ¿Quién es tu primer discípula? Mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mi nieto, mi nieta, mi abuelo, mi abuela. Quien el Señor te lo haya dado. Ese es tu discípulo. Porque comenzamos en Jerusalén, comenzamos en casa primero, y luego el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Eso es amor discipular, mis queridos hermanos y hermanas. Amor de los unos por los otros. Aun cuando uno haya sido atacado por el mismo diablo, se puede levantar para hacer de bendición a otros que la están pasando mal. ¿Qué tal si yo sé que usted va a traicionar al Señor de alguna manera? ¿Tengo que abandonarlo o tengo que amarlo? ¿Dónde tengo más provecho para el reino de Dios y para ese discípulo? ¿Verdad? ¿Recuerda a Job? Fue zarandeado por el diablo. Job se quedó solo. Toda la gente lo abandonó. Toda la gente que él ayudó y dependía de él, lo abandonaron. Los únicos que se quedaron con él fueron los amigos, porque hasta la esposa desapareció después de haberlo querido maldecir, o que él maldijera al Señor. Y los 3 amigos que se quedaron, lo único que hicieron, no sé qué fue en realidad, porque lo único que realmente ellos hicieron fue mortificarlo, en vez de apoyarlo, en vez de amarlo, en vez de consolarlo. Dicen ellos que fueron para eso, pero en realidad lo único que ellos hicieron fue mortificarlo emocional, espiritual, psicológicamente al pobre Job, que ya estaba fregado. Pero, muy interesante, antes de que Job recibiera su sanidad, mire hermano, esto es muy importante, escúchame bien, antes de que Job recibiera su sanidad, el Señor le dice a los amigos de Job, supongamos que son los discípulos de él, ¿no? Vayan donde Job y díganle a Job, así fregado como está, pisado por el diablo y por mí, díganle a Job que ore por ustedes. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuidado cuando uno de nuestros discípulos, cuidado cuando un discípulo del Señor está aplastado. Quizás Él puede hacer más por ti que tú por Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, no, pastor, pastorcito, tranquilícese. A mí ningún inmundo, ni que esté santificado, que no esté suficientemente santificado, va a orar por mí. Por mí solamente tiene que orar un ungido, una ungida. El pobre Pedro pues apestaba a perro muerto, todo enllagado. Perdón, Job. Este Pedro me llama. Todo enllagado. Qué bueno que están atentos. La memoria.
Fíjense bien, si Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a bendecir y orar por los que nos maldicen, ¿cómo no vamos a respaldar a un discípulo en problemas? Sobre todo si éste estaba haciendo la voluntad del Señor. Y aún si no, aún si el mismo diablo lo hubiese agarrado para zarandearlo. Miren la responsabilidad que tenemos como discípulos. Si usted es casi creyente, si usted es casi salvo, si usted es casi discípulo, usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. ¿Amén? Los casi no entienden. Casi lo entienden, pero no lo entienden. Cuando Jesús habla a sus discípulos de amarse unos a otros, se refería a cuando hay un ambiente de hostilidad. Juan capítulo 15, versos 18 al 20. Continuamos con el pasaje. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí Jesús dice a sus discípulos que van a haber tres causas o situaciones por las cuales van a necesitar apoyarse y mostrar amor los unos por los otros. Número uno, necesitarán amarse unos a otros porque el mundo no conoce a Dios y los podrá odiar. Si el mundo, en otras palabras, si el mundo los ama demasiado a los cristianos, puede ser que está muy bien o puede ser que está muy, pero muy mal. Algo anda mal de lo que Jesús realmente está tratando de sugerir aquí. En el mundo hay una predisposición puesta por Satanás de que todo lo que tenga que ver con Cristo sea rechazado, sea estorbado. ¿Sí o no? Sí es. ¿Quieren ejemplos? Los que estamos viviendo aquí. Ya se ha quitado en el año 60 la lectura de la Biblia y la oración. Actualmente ya se están retirando de los Estados Unidos en los edificios gubernamentales los monumentos a los 10 mandamientos. Se está prohibiendo que se cante en las instituciones armadas. El último fue el Air Force, la Fuerza Aérea. Que se cante en las instituciones armadas el himno God Bless America, Dios bendiga a América. Miren, qué mal. Es un himno pidiendo la bendición de Dios para la nación. Bueno, eso lo cantaban en el ejército, lo cantaban en la Fuerza Aérea, lo cantaban, ¿verdad?, en las instituciones armadas. La última en ser quitada fue la Fuerza Aérea, hace 2 semanas. Nadie sabe por qué esto no lo promocionan. Recuerde que la media, todos los medios de comunicación están de alguna manera, la mayor parte de ellos, respaldados por las instituciones gubernamentales. Así que ellos van a decir, esta información la encontramos de agache, como decimos por ahí. Se está tratando de que en cualquier institución de gobierno donde aparezca la frase "In God we trust" sea removida. Por lo menos lo tenemos en el billete de dólar. Y esto sigue, hermano. Si ven como el enemigo está detrás de las cosas que tienen que ver con Cristo, que tienen que ver con el reino de Dios,
que tienen que ver con la soberanía de Dios, que fueron puestas por amor a Dios en un tiempo cuando se predicaba el reino de Dios, cuando se predicaba el evangelio y cuando se estaba dispuesto a correr el riesgo de ser rechazado, de ser aborrecido, de ser odiado, de ser perseguido por el evangelio. Hubo un precio que se pagó, pero como no se ha seguido pagando el precio, nos hemos acomodado. Queremos tener un domingo familiar, queremos tener un show en nuestros tiempos, en nuestros templos nada más. Entonces, el que ya sabemos está metiendo su cola y a coletazos va sacando esos pilarcitos que se fueron poniendo con tanta oración, con tanta influencia del evangelio en un tiempo acá. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ver que se lo sigan quitando o vamos a tratar de recuperar esto? De alguna manera. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? Por amor al Señor y por amor a los unos a los otros y por amor a esta nación. Número 2, ¿verdad? Los discípulos tenían que iban a necesitar apoyarse y mostrar amor los unos por los otros, porque ya no se van a identificar con los valores y principios del mundo que no conoce a Dios. Punto. No solo que ya no vamos a amar el mundo, es decir, su sistema de valores, principios seculares, sino que el mismo mundo, al ver que ya no participamos o no estamos de acuerdo con ellos, nos dejará de amar. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos de nosotros están dejando de ser amados por el mundo secular? ¿A cuántos ya nos están botando de una casa, de un trabajo, de un ambiente, de una fiesta, lo que usted quiera? Porque nosotros decimos, ¿sabe qué? Lo siento mucho, pero yo no puedo participar de esto. Lo siento mucho, pero yo soy cristiano. Yo participaba de estas cosas, pero ¿sabe qué? Tuve un encuentro con Dios y me di cuenta que esto no era bueno para mí, ni para nadie, ni para usted. Entonces le voy a decir, bueno, ¿y usted qué hace metido en esta fiesta? Váyase. Para empezar, yo también diría lo mismo, ¿qué hace metido ahí? Pero eso va a estar en la mente de la gente. Ejemplos de estos valores que no compartimos. No compartimos que se legalice la venta y producción de marihuana a ningún nivel. No compartimos que se legalicen los matrimonios del mismo sexo. No tenga miedo de decirlo esto. No, es que en mi trabajo yo no puedo hablar de cosas religiosas. ¿Y de quién es ese trabajo? ¿Y quién le dio ese trabajo? ¿Y de quién es el mundo? Porque si usted no declara la mala obra, entonces la está aceptando, la está promocionando. Somos buenos para declarar otra cosa. Somos buenos para declarar cómo cantamos, ¿verdad? Y tu gloria va a estar en todas las naciones y todo eso. Sí, pero para declarar, oye, ¿eso está malo? No, sigamos alabando nomás al Señor. Señor, que tu gloria sea declarada en el mundo. Pero es un problema ahí. Porque tiene que ser, si vamos a hacer declaración, tiene que ser para todo. Amén. Para lo bueno y para lo malo. Y estar dispuestos a sufrir las consecuencias, pagar el precio, hermano. Directa o indirectamente. Directa o indirectamente. No compartimos que una pareja del mismo sexo adopte niños. Aunque el psicólogo diga que está bien. Nosotros decimos, porque la Biblia dice, porque Dios dice, no está bien. La familia está compuesta de papá y mamá. Y ahí vienen los hijos. El resto es cuento.
es mentira, es engaño, es inmoral. No compartimos que se legalice el aborto, porque ya mismo llegamos en abortos a la misma cantidad de vivos. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Que se han matado, que han muerto más bebés antes de nacer, ¿verdad? O están en la misma cantidad de la cantidad de gente que vive actualmente. ¡Wow! Y nadie se siente culpable. Ah, no, pero si por allá vemos un tipo, ¿verdad?, que mató a alguien. Pero mira, el pobre desgraciado, cómo murió. Mira ese tipo, qué malo. Lo mató. Le metió la cuchilla. ¿Y el bebé? ¿Qué era? ¿No era persona? ¡Oh, el pobre perrito! Mira cómo está sangrando, hay que darle vida. El doctor va y le dice, mire, ese niño a lo mejor no va a nacer, a lo mejor va a salir con algún problema. Yo le sugiero que lo aborte. Ah, ya. Listo. ¿Qué hay que hacer, doctor? O sea, la gente, pero al perrito, uy, hasta se ahoga llorando. Es que es verdad. No compartimos que se legalice o que se les dé legalmente a las jovencitas la píldora del día después o del día antes, como quieran, para que no queden embarazadas. Y usted no tiene arte ni parte como padre, no tiene autoridad sobre eso. No compartimos que el Estado, que el gobierno le quite la autoridad a los padres sobre los hijos. Porque no es bíblico. Usted como padre, ya lo han predicado de muchas maneras, usted como padre y como madre sigue teniendo autoridad y sigue siendo el padre y la madre de su hijo hasta el día que usted se muera o su hijo se muera. Tercero, los discípulos, miren por qué necesitaban orar. Si se dan cuenta, hermano, el giro que tiene el mensaje bíblico cuando se lo interpreta correctamente y no dándole la píldora, ese mensaje livianito que hay, ese mensaje de cariño, ese mensaje de autoestima, para levantarte la autoestima. Si lo que necesitamos es humillar la estima, la tenemos muy alta, por eso que estamos embarrándola tanto, porque la tenemos demasiado alta, nos creemos demasiado. Mire, elevar la estima lo único que hace es crecer el orgullo. No, yo no conozco a ningún humilde con la estima muy alta. Algunos se toman hasta una foto, ¿verdad? Señor, gracias porque soy más humilde que mi vecino. Se miran al espejo y se dan un beso. No importa lo feo que sea. Sin alusiones personales. La persecución no solamente vendrá a personas individuales, vendrá de personas individuales, sino de gobiernos, de religiones y sociedades hostiles al nombre de Cristo. Y la Biblia dice que el mundo no ama a Cristo porque no le conoce. Ejemplo, miren, actualmente, hablemos de esto, hermano. Actualmente 262 millones de cristianos en el mundo son hostigados por su fe. ¿Tanto? Claro. Por eso le digo, hermano, si usted lo están felicitando por su cristianismo, algo anda mal. Y peor si no lo están felicitando. También anda mal, pues. Porque no saben ni que usted es cristiano, entonces. Sí, pues, no saben que usted es cristiano. 80 países son perseguidos a causa de su fe en Cristo
y son los países menos alcanzados por el Evangelio, especialmente ahí donde están dándole duro. Se dice que durante el siglo XX fueron martirizados más cristianos que todos los siglos anteriores. ¿Cuándo fue el siglo XX? El siglo pasado, pues. Estamos recién en el 21. O sea que por 19 siglos martirizaron cristianos, los persiguieron, los maltrataron, hicieron todo tipo de cosas, los quemaron, los descuartizaron, los patearon, los escupieron, los empujaron, les dijeron todo tipo de maldiciones y palabras soeces en 19 siglos. Pero en el siglo XX, ¿verdad?, fueron tan grande la persecución que era comparable a la otra cantidad de siglos. O sea, tome 19 siglos y póngalos en el 20. ¿Y quién sabe eso? Habiendo tanta información, nadie. ¿Quién dijo algo? Nadie. Lamentablemente, la llamada iglesia moderna se idolatra al pastor de luces y popularidad, del que llena auditorios gigantescos, del que tiene radio, televisión y un avión. Aun cuando Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Hay cristianos perseguidos en el mundo y la iglesia moderna idolatra a los pastores, cantantes y escritores de libros, etcétera, etcétera. Y dicen, yo quiero ser como él. Pero nadie quiere ser como ese misionero, como ese pastor, como ese discípulo o creyente sencillo de Jesús que sigue siendo fiel en medio de la persecución. Miren. Como vemos, mis hermanos, son situaciones difíciles, muy difíciles. Ser odiado, no ser amado por no ser simpatizante del mundo y sus aberraciones, ser perseguido por denunciar el pecado, la mentira y el engaño espiritual, no siempre será así, pero es algo que va a pasar. Cuando pase, cada discípulo ya sabe lo que tiene que hacer con otros discípulos de Jesús. Amarlos, como está en la pantalla, amarlos, apoyarlos, proveerles, orar e interceder por ellos, estar a su lado y no abandonarlos. ¿Saben? Se lo estoy avisando, hermano. Eso es lo que viene para la iglesia, que va a ser una iglesia discipuladora. Eso es lo que viene para la iglesia, que va a ser una iglesia fiel al Señor. Eso es lo que va a pasar para una iglesia que de verdad va a predicar al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Eso es lo que va a pasar para una iglesia que realmente predica la transformación por medio de la palabra de Dios y no por medio de medios psicológicos o trascendentales o lo que sea. Un discípulo es aquel que ha decidido seguir a Cristo, pase lo que pase. Deben hacer esta pregunta: ¿usted está dispuesto a seguir a Cristo, pase lo que pase? ¿O usted nomás quiere venir al templo para tener un domingo familiar agradable? Hay tres cosas que los discípulos tenían que saber, ¿verdad? Un discípulo ha decidido vivir para Cristo y morir por Cristo. Eso fue lo que Cristo hizo por sus discípulos. Tres cosas: que Cristo fue aborrecido por el mundo, que Cristo eligió a los discípulos para no ser del mundo y que Cristo fue perseguido. Eso tenemos que tener nosotros en nuestra cabeza. Cuando haya aborrecimiento, odio, rechazo y persecución, esto es lo que debemos recordar, hermano. Y esto es lo que yo le tengo que recordar a un discípulo para mostrarle mi amor. Y decirle: mira, mi hermano y mi hermana, lo que te está pasando a ti, ya Cristo lo pasó. Yo ya lo pasé. Podemos seguir siendo fieles al Señor, pase lo que pase. Amén. Por eso los discípulos debían amarse unos a otros.
Porque usar el nombre de Cristo era un honor y privilegio, pero también era una responsabilidad para hacer más discípulos y ayudar en la extensión del reino de Dios. Pero la última cosa que Jesús enseña a sus discípulos es que usar su nombre podía traer no solamente buenos frutos, más frutos y abundantes frutos, sino que podía traer consecuencias en el mundo. ¿Recuerdan? Quiero que oren y pidan de todo en el nombre de Jesús. Pero tenía que ser en el contexto del discipulado. Jesús les recuerda eso. 1 Juan 15:21 para concluir. 15:21. Dice, mas todo esto os harán por causa de... Ajá. Qué lindo. Vamos a pedir en el nombre todo lo que queramos. Ok, prepárate, porque si tú pides todo lo que quieras y Dios te lo da, entonces tú vas a tener estas consecuencias. Te van a perseguir, te van a aborrecer, vas a tener que dejar de amar el mundo, porque si no, entonces no pediste de acuerdo a la voluntad de Dios. Pediste para ti, no pediste para Él. Mas a todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermano, no quiere decir que siempre va a ocurrir, pero prepárese, porque puede ocurrir. Es más seguro que ocurra que no ocurra. Cuando pedimos de verdad, en el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que Él quiere dar para la extensión de su reino. Así que usar el nombre de Cristo, ¿verdad?, debidamente no solamente iba a traer bendición, sino también podía traer problemas. Pero nos encanta usar el nombre de Cristo. Bueno, si vamos a ser discípulos de Cristo, debemos usarlo entonces como un verdadero discípulo de Dios. La bendición la bendición de Dios te trae bendición, pero también te puede traer problemas. Hay que saber manejar esa situación en el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, Jesús enseñó a sus discípulos a amarse con el propósito de apoyarse en los tiempos difíciles. Amarse cuando la gente los rechace por causa del Evangelio. Al ser molestados y abusados por no tener los mismos valores y principios que la mayoría del mundo. Cuando los rechacen por hablar en el nombre de Jesús. Cuando los molesten o maltraten por servir a los planes y propósitos de Dios. La mejor forma de actuar como discípulo es actuar como un discípulo amoroso. A toda prueba, que nos amemos, que nos cuidemos, que nos protejamos, que nos consolemos, que oremos los unos por los otros cuando seamos perseguidos por causa de Cristo. Esto, Jesús dijo, impactaría al mundo. ¿Está usted siendo odiado por causa del nombre de Cristo? ¿Ha perdido el amor del mundo hacia usted por causa de amar más a Cristo? ¿Es usted un perseguido por ser un seguidor de Jesús, por dar verdadera adoración a Dios, por entregarse de verdad al punto que la gente le dice que usted está loco? ¿Cómo usted va a respaldar y amar a su hermano cuando sea perseguido, maltratado, odiado y no ser amado por el mundo? ¿Va a tener ojos para eso? Bueno, quiero que se quede con este pensamiento grande. Ame a los discípulos de Cristo cuando son odiados, rechazados y perseguidos. Ámelos, como Jesús nos dijo que lo amáramos. Padre, venimos delante de tu presencia sabiendo, oh Dios, que el mundo entero en estos mismos momentos hay muchos creyentes, hay muchos discípulos, hay muchos hijos tuyos que están siendo perseguidos, que están siendo aborrecidos, que están siendo maltratados psicológica, espiritual, física, materialmente, financieramente. Y pedimos, Señor, que tú los fortalezcas, que tengas misericordia de ellos y que la gracia tuya los sostenga, Señor, aún en medio del dolor, en medio del rechazo, en medio de la frustración. Y Padre, te rogamos que desde ahora tú estés equipando a nosotros, esta tu iglesia, para que cuando prediquemos, Señor, tu evangelio y vayamos dando el paso siguiente para que tu reino se extienda,
sabiendo que se pueden levantar, Señor, todas estas cosas en contra de nosotros, pues sepamos, Señor, mostrarnos amor los unos por los otros. Padre, bendice tu pueblo, guarda y protege a tu iglesia, porque tu palabra ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, aún a pesar de persecución, a pesar de odio, de rechazo y de aborrecimiento. Tu iglesia prevalecerá, permanecerá fuerte para la gloria y honra de tu nombre. Tú la sostendrás. Gracias, Señor, por esta congregación, y te rogamos, Padre, que en los tiempos difíciles, Señor, tú nos proveas y nosotros sepamos cómo apoyarnos como congregación. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. El pueblo del Señor dice Amén. Está débil eso. Y el pueblo del Señor dice Amén. Hermano, porque si me dicen amén suavecito, entonces pues vamos arrancando.